Continuando con nuestra unidad número 3, lleva por nombre Metodología de la Investigación Jurídica. Dentro de esta vamos a analizar propiamente qué es investigación. Y propiamente hablamos de investigación, emana esta palabra del latín investiguare o investiguas, que significa propiamente el arte de seguir la pista, la huella o algo, ¿no? En otras palabras, es hacer todas aquellas diligencias que sean necesarias para poder descubrir una cosa o para poder llegar a una verdad o una realidad absoluta. Nuestra Real Academia de la Lengua Española nos indica que investigar es propiamente indagar para descubrir algo o realizar actividades intelectuales y experimentales de un modo o a través de un método sistemático con el propósito de aumentar conocimientos sobre una determinada cosa. Vamos a analizar lo que establece Arío Garza Mercado, quien nos indica que investigar es el arte de pesquisar, ¿no? Es inquirir, indagar o descubrir o concienciadamente algún género o estudio, es decir, el arte de poder hacernos llegar de un proceso de información y que todo esto va a tener un propósito en particular. Cuando nosotros hablamos de un proceso de investigación, cuando se me ocurre, nosotros estamos como una autoridad que necesitamos a través de un hecho que es sometido a nuestra consideración, pues tenemos que requerir tantos y cuantos medios probatorios sean necesarios, nosotros realizar las diligencias que sean pertinentes, requerir en algún momento dado a algún homólogo, cuando no existe una claridad al momento de emitir una resolución, qué realizó o cuál fue la validación que tuvo para poder llegar a un resultado final, es decir, el porqué de su resolutivo. Y todo esto es a través de un proceso de investigación, ¿no? Donde nosotros vamos a hacernos llegar de toda esta información que nos va a robustecer o a dar una claridad para poder actuar conforme a derecho convenga, ¿no? Conforme a derecho corresponda, de una manera justa, de una manera pronta y de una manera imparcial. Cuando hablamos de las etapas de una investigación, nos dice que no es otra cuestión que precisar el problema a través de un planteamiento de una pregunta a resolver. Y a partir de esta, pues se tiene que buscar y se tiene que organizar la información relacionada con ese problema o con esa situación y posteriormente esta información se debe elaborar a partir de una hipótesis y para luego entonces llegar a una conclusión. Dentro de una investigación científica, el autor Moreno Rafael alude a que investigación científica es la indagación realizada para alcanzar una solución a un problema mediante la aplicación de qué? De un método científico. ¿Por qué un método científico? Porque sabemos que el método científico es aquel que va a dotar de herramientas y que va a reconocer o dar esa certeza a un dicho, ¿no? A una hipótesis, a través de los elementos que sean necesarios, pero que son sujetos a una demostración y a una comprobación. La investigación científica sabemos que es este proceso de investigación y que es tendiente a buscar la claridad o la verdad, ¿no? A través de la satisfacción de necesidades humanas, pero a través de la resolución de determinados problemas mediante la utilización, como hemos dicho, tanto del método científico, pero también puede hacerse llegar o robustecerse a través de la utilización de todos aquellos métodos que existan y también de todas aquellas técnicas adecuadas con el objeto que nosotros estamos investigando. Cuando hablamos también de esta investigación jurídica, nos dice que es aquella actividad intelectual que pretende descubrir todas aquellas soluciones jurídicas adecuadas para los problemas que se plantean, ¿no? O aquellos problemas que tenemos dentro de una vida social y que cada vez es más dinámico, ¿no? Cada vez es más cambiante. ¿Por qué? Por la necesidad de profundizar dentro del análisis mismo de esos temas para adecuar los problemas que se están presentando con lo que se establece o se regula propiamente dentro de los instrumentos jurídicos y que esto tenga como eje central cambiar estas necesidades sociales, ¿no? Mejorar en cuanto a una garantía de protección de los derechos humanos, en cuanto a formas de resolución de conflictos, en cuanto a medidas específicas para poder poner un fin a este tipo de prácticas, etcétera, ¿no? Para el fin que se ha establecido, pero ese es el objeto mismo de la investigación jurídica. Cuando hablamos de las fuentes de la investigación jurídica, ¿cuáles son? Bueno, primero partimos de la ley, ¿no? Sabemos que la ley, pues, es esta fuente formal por excelencia y que es exclusiva de la investigación jurídica. También se encuentra la jurisprudencia, porque representa el criterio de los órganos jurisdiccionales. En el mismo sentido, se encuentra también la doctrina. La doctrina comprende la opinión de personas calificadas que influyen sobre el estado actual o sobre el estado futuro del derecho mismo. Y por último, también se encuentra la realidad social. Cuando nosotros hablamos de la realidad social, consiste en separar
pero también en volver a unir todos aquellos hechos, ya que se analiza el presente, pero también se analizan estos hechos que puedan dar lugar a situaciones o circunstancias en un futuro. Y estos a través de la creación de sistemas jurídicos o de instituciones jurídicas o de también la propia norma, ¿no? Es decir, esta realidad social tiene que adecuarse tanto en la forma de impartición de justicias, tanto en la creación de los instrumentos jurídicos normativos, aquellas instituciones propiamente que le van a dar sentido y por ello conforman una realidad social. Existen también modelos de investigación jurídica. ¿Cuáles son estos modelos de investigación jurídica? Bueno, primero encontramos a un método histórico jurídico, después encontramos a un modelo jurídico comparativo, posteriormente se encuentra un modelo jurídico descriptivo, en el mismo sentido se encuentra un modelo jurídico exploratorio, por consonancia se encuentra un modelo jurídico proyectivo y en última instancia un modelo jurídico propositivo. Cuando nosotros hablamos de un modelo histórico jurídico, nos dice que es el seguimiento histórico de una institución jurídica, ya sea una familia, un contrato, etcétera. Cuando nosotros hablamos de un modelo jurídico comparativo, establece, como su nombre lo dice, semejanzas o diferencias entre instituciones jurídicas o sistemas jurídicos. Ejemplo, el derecho penal alemán y el derecho penal mexicano. Cuando nosotros hablamos de un sistema jurídico descriptivo, nos indica que consiste en aplicar de manera pura el método analítico a un tema jurídico, ¿no? Es decir, descomponerlo en tantas partes como sea necesaria para luego entonces, dentro del análisis mismo de sus partes, poder llegar a un significado explícito o al entendimiento propio del porqué de la creación de estas normas jurídicas. Después encontramos el modelo jurídico exploratorio. Cuando hablamos de este modelo jurídico exploratorio, nos dice que son tesis que abren el camino para poder investigar o para poder realizar investigaciones más profundas. Por eso es exploratorio, porque tiene como fin específico, pues indagar, ¿no? Conocer, explorar todos aquellos elementos. Por eso existe la jurisprudencia. ¿Cómo se establece o cómo se crea una jurisprudencia? Pues a través del análisis de 5 tesis ejecutoriadas en el mismo sentido por alguna tesis en contrario. Se necesitan forzosamente que exista el análisis y la correlación de estas 5 ideas para poder llegar a un fin, ¿no? Por eso nos dice que va a ser aquella que profundice, que explore, que indague, ¿no? Posteriormente encontramos lo que es el modelo jurídico proyectivo. Este modelo jurídico proyectivo nos dice que dentro de este tipo de tesis realiza una especie de predicción sobre el futuro de algún aspecto jurídico, ¿no? Por eso es proyectar, es tratar de enfocar a una realidad que aún en este momento no se establece, pero que puede detonar en ese sentido. Por eso se predice. Cuando hablamos propiamente de un modelo jurídico propositivo, este modelo jurídico propositivo nos dice que evalúa fallas dentro del sistema o de las normas y esto con la finalidad de aportar o proponer todas aquellas posibles soluciones que tengan como eje central pues llegar a ese resultado. También existen las clases de investigación. Dentro de estas se encuentra la investigación pura o también conocida como investigación básica, la investigación aplicada, la investigación documental o indirecta, la investigación directa o de campo, la investigación libre o espontánea, la investigación institucional y también existen otros criterios de clasificación. Cuando nosotros hablamos propiamente de la investigación pura o básica, nos dice que es también llamada fundamental. ¿Por qué? Porque se encuentra encaminada a la elaboración o la postulación abstracta que constituyen el contenido de la ciencia. Esta se caracteriza por el carácter general de sus postulados sin importar la aplicación de sus resultados. Cuando nosotros hablamos de una investigación aplicada, acá nos indica que pone o parte de los postulados generales de la investigación, en este caso pura o básica, al servicio de solución de los problemas o casos concretos. Por eso es aplicada, es decir, lo que ya existe, ahora la encuadro dentro de estos hechos y vamos a tener este resultado. Por eso es que se aplica, se hace llegar a un fin en particular. La investigación aplicada busca conocer para luego entonces hacer, actuar, construir o en su defecto modificar.
Encontramos también una investigación documental o también conocida como investigación indirecta. En esta emplea todo tipo de documentos como fuentes de información, registros gráficos, videos gráficos, etcétera, ¿no? Por tanto, es aquella que se realiza a través de la consulta de documentos, por ello su nombre, investigación documental. Luego entonces existe también la investigación directa o de campo y esta es la que complementa, auxilia o en su defecto también mejora la información documental. Es el trabajo propiamente metódico que se realiza para poder recoger el material directo de la información en el lugar en donde se están presentando estos fenómenos a estudio. Después encontramos la investigación libre o espontánea y es aquella que se realiza de forma particular, ya sea por una persona o por un grupo de personas, por iniciativa propia o teniendo como fin una forma independiente. Existe también una investigación institucional y esta es la indagación que se realiza o que es producida por las instituciones públicas, privadas o sociales y particularmente por las instituciones educativas. Dentro también de los otros criterios de clasificación, estos se establecen como el sistema de investigación jurídica o también en investigación formativa, empírica y mixta. Ejemplo de ello se encuentra la que se realiza con el fin netamente de formar al estudioso del derecho, ¿no? Es decir, al abogado, al doctor, al maestro en derecho. Por eso son otros criterios de clasificación dentro de la investigación jurídica.